Amigos y amigas, muy buenas noches. Hoy, viernes 17 de septiembre del año 2021, vamos a exponer dos temas de interés nacional. Uno es el dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso de la República sobre proyectos de ley de reforma electoral para las próximas elecciones municipales y regionales 2022. Dos, las sanciones a los candidatos y a las organizaciones políticas de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Como ya sabemos, existe un cronograma legal que se tiene que cumplir. Ya nosotros hemos expuesto en una oportunidad ese cronograma electoral que tiene que cumplirse de parte del Jurado Nacional de Elecciones, de parte de los candidatos. Sin embargo, la Comisión de Constitución ha aprobado varios proyectos de ley sobre reforma constitucional. Por ejemplo, tenemos la propuesta de modificar la obligatoriedad de las elecciones primarias con voto universal para las elecciones del 2022. ¿Esto qué significa? En la Ley de Organizaciones Políticas está previsto que tiene que haber elecciones primarias. ¿Con qué objeto? Con el propósito de que la población pueda elegir libremente a sus candidatos en elecciones transparentes, elecciones universales, con la participación de los tres entes electorales. ¿Cuáles son esos entes electorales? Es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que elabora el padrón electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales que organiza las elecciones primarias y el Jurado Nacional de Elecciones que fiscaliza la hoja de vida de los candidatos en las elecciones primarias y candidatos designados, resuelve conflictos en materia electoral y proclama a los candidatos elegidos. Y esa es una novedad que ha sido incorporada por la Ley 30.998, que ha sido publicada el 27 de agosto del año 2019. Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo? Eliminar las elecciones primarias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, si se aprueba, por supuesto, el dictamen de la Comisión de Constitución. La implicancia será que las cúpulas de todas las organizaciones políticas continuarán definiendo la lista de candidatos en su agrupación política. Es decir, a ver, tú me caes bien, tú me acompañaste en las elecciones pasadas, ven a mi organización, personero legal inscribe a esta persona, será nuestro candidato. O él nos va a financiar con mayores recursos y que participe en la campaña a nombre de nuestra organización política. Con eso va a continuar lo de siempre, ¿no? Las elecciones a dedo de parte de los
dueños, de los directivos de las organizaciones políticas. Mientras que si persiste estas elecciones primarias, se va a dar a través de un cronograma electoral que va a aprobar el Jurado Nacional de Elecciones. Y precisamente dábamos a conocer que la fecha tentativa de estas elecciones primarias podría darse el 9 de mayo del próximo año, ¿no? Las elecciones primarias. Entonces, con eso se logra seleccionar. Un ejemplo, resulta que una organización política ya tiene decidido quién va a ser su candidato. ¿Por qué? Porque hicieron un buen aporte económico. Pero hay un afiliado que dice, yo no tengo recursos, pero tengo la aprobación de la ciudadanía porque conocen mi trayectoria, no he cometido actos de corrupción, por lo tanto me presento. Ese candidato que no tiene muchos recursos económicos, pero tiene la confianza de la población, puede ganar las elecciones primarias y ser el candidato, muy a pesar de los directivos de la organización política. Ojalá que el Pleno del Congreso de la República no apruebe este dictamen y será muy interesante que se lleve adelante por primera vez en nuestra historia electoral estas elecciones primarias. Otra contrarreforma que han presentado los congresistas de la República es suspender las causales de cancelación de las inscripciones de organizaciones políticas que no tienen el mínimo de contenidos de afiliados. ¿Qué establece al respecto el artículo 11 de la Ley de Organizaciones Políticas? El artículo 11 de la Ley de Organizaciones Políticas establece claramente que la inscripción de una organización política se suspende en los siguientes casos: cuando se tiene un número de comités en funcionamiento por debajo de lo mínimo establecido; si la organización política no mantiene el número mínimo de afiliados exigido para su inscripción 6 meses antes de la fecha límite para efectuar la convocatoria a cada proceso electoral. ¿Y cuándo será el proceso electoral? La convocatoria será a más tardar el 5 de enero del año 2022. Esa convocatoria la realizará el presidente constitucional de la República, José Pedro Castillo Terrones. Otra causal para que se suspenda la inscripción de la organización política es cuando se incumple con remitir el listado de comités partidarios y la relación actualizada de sus integrantes. Entonces, si no se cumple con lo que estoy mencionando, el registro de organizaciones políticas puede suspender la participación de la organización política. Pero eso están pretendiendo eliminar con el proyecto de ley de reforma electoral. Como les decía, la implicancia de esa eliminación será que todas las organizaciones políticas van a seguir vigentes a pesar que no cumplan con los requisitos mencionados. Otra reforma que están planteando y que ha sido aprobada en la Comisión de Constitución es suspender la obligatoriedad de los partidos de participar en un mínimo de 15 regiones, 98 provincias y 615 distritos en las elecciones del 2022 para mantener su inscripción. Eso está previsto en el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas. Ese artículo
te dice bien claro, tienes que participar mínimamente en 15 regiones si eres un partido nacional, en 98 provincias y 615 distritos. Si no cumples mínimamente con lo que está establecido, simplemente ya tu inscripción no va a continuar. Eso es lo que dice, es decir, se va a cancelar. Pero eso están proponiendo que se suspende esa obligatoriedad y la implicancia será que los partidos políticos continuarán en la brega sin haber cumplido con estos requisitos mínimos de participación en las regiones, en las provincias y en los distritos. Otra contrarreforma que están presentando es suspender la obligatoriedad de los movimientos regionales de participar en al menos 2/3 partes de provincias y 2/3 partes de distritos. ¿Y eso dónde está previsto? Está previsto en el artículo 13A de la Ley de Organizaciones Políticas, que dice claramente: la inscripción de un movimiento se cancela en los siguientes casos: al concluirse el último proceso de elección regional, si no hubiese alcanzado al menos un consejero regional y al menos el 8% de los votos válidos en la elección regional en la circunscripción por la cual participa. Fíjense, no obtiene el 8%, se cancela, tiene que superar el 8%. Otra causal, por no participar en la elección regional. Hay algún movimiento que está vigente, pero dicen, en esta oportunidad no vamos a participar, también se cancela. Otro, por no participar en la elección municipal de por lo menos 2/3 de las provincias y de por lo menos 2/3 de los distritos de la circunscripción regional en la que participa. Entonces, esto están pretendiendo eliminarla. Entonces, significaría que los movimientos regionales ya no tendrán una valla de participación en el 2022 para mantener su inscripción. Otra propuesta es ampliar el plazo de afiliación a un partido hasta el 5 de enero del 2022. El plazo actual, ¿cuándo vence? Vence el 3 de octubre de este año. Y recordemos que las normas anteriores que establecían que las afiliaciones se tenían que dar y también las renuncias mínimamente un año antes de la convocatoria a las elecciones. Es decir, el 5 de enero de este año, a más tardar, debían haber renunciado a una organización política para participar en otra o afiliarse en una organización política para participar. Luego cambiaron eso y dijeron, ampliamos el plazo hasta el 3 de octubre. Eso lo hizo el Congreso que se fue en el mes de julio de este año. Y ahora están planteando que la inscripción de las afiliaciones y las renuncias se venza el 5 de enero del año 2022. Eso es lo que están modificando. ¿Esto qué va a significar? Que no hay seriedad en la forma de afiliación, en la cultura de afiliación que debe tener la población. Y, lógicamente, eso acostumbra a la ciudadanía a ser indisciplinado, ¿no? Carambas, tengo que correr, tengo que ir veloz,
porque se vence el 3 de octubre el plazo de afiliación. Pero ya salió la noticia. Bueno, pues es el 5 de enero. Me espero entonces hasta el 5 de enero y voy a ver qué organización política me conviene más para afiliarme y ser candidato. ¿Qué más está sucediendo? ¿Qué más? Están ampliando por un mes el plazo para modificar las normas electorales. ¿Qué sucede? El artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones establece puntualmente lo siguiente. Dice: todas las normas con rango de ley relacionadas con procesos electorales o de consulta popular que se publican desde un año antes del día de la elección o de la consulta popular, en este caso sería a más tardar el 3 de octubre, tiene vigencia el día siguiente de la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso correspondiente. Luego dice: todas las normas reglamentarias relacionadas con procesos electorales o de consulta popular que se publiquen desde su convocatoria tienen vigencia el día siguiente de la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso correspondiente. ¿Eso qué significa en otras palabras? Que a más tardar el 3 de octubre de este año se tienen que publicar las normas relacionadas al proceso electoral de el año 2022. Si se publican a partir del 3 de octubre, porque va a estar vigente al día siguiente de su publicación, 4 de octubre, entonces estas normas ya no tendrán vigencia para esta campaña electoral del 2022, sino ya para la siguiente campaña, que sería el año 2026. Sin embargo, están ampliando por un mes más, es decir, hasta el 4 de noviembre, o sea, hasta el 4 de noviembre que exista más modificaciones, lo que conviene a las organizaciones políticas. Esto en realidad debilita el principio de seguridad jurídica de un proceso electoral. ¿Qué más? Están planteando la modificación del artículo 36C de la Ley Orgánica de la Ley de Organizaciones Políticas, y el Jurado Nacional de Elecciones ya no podrá suspender la partida registral de los partidos que no pagan sus multas. El artículo 36C de la Ley Orgánica de la Ley de Organizaciones Políticas, ¿qué dice? Dice claramente lo siguiente. A ver, vamos a revisar el artículo 36C. Dice: efecto de las sanciones. Para que una organización política conforme una alianza electoral cambie de denominación o realice cualquier acto que modifique su ficha de inscripción, debe acreditar previamente el cumplimiento de las sanciones impuestas. De verificarse la reincidencia en incumplimientos que constituyen infracciones muy graves o la imposibilidad de cobrar las multas por insolvencia económica, la Oficina Nacional de Procesos Electorales notifica la pérdida del financiamiento público directo e indirecto correspondiente a las siguientes elecciones generales a la organización política y le otorga un plazo de 12 meses para subsanarlas. Vencido el plazo sin que haya realizado la subsanación correspondiente, el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones suspende la inscripción de la organización política hasta que las observaciones sean levantadas. En otras palabras, si multaron a una organización política por incumplimiento de las normas electorales, para que siga en las próximas campañas tiene que pagar las multas, y si no paga, simplemente no se le permite su participación hasta que cumplan con cancelar las multas. Y actualmente hay muchas organizaciones políticas
políticas que participaron en anteriores elecciones, hay muchos candidatos que no han cumplido con pagar ninguna multa. Entonces están, como se dice, con la soga en el cuello. Si no pagan, no podrán participar. Sin embargo, en esta propuesta de reforma electoral, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es proponer que ya no se considere eso, que eso se suspende. Es decir, si no paga su multa, normal que siga participando. Entonces, eso es antidemocrático y en realidad la consecuencia de eso es que genera indisciplina en los dueños de las organizaciones políticas, en los directivos, en los candidatos que participaron. No pasa nada. Yo la vez pasada me multaron. No pasa nada porque el Congreso me apoya, suspendo. Esas son las reformas que han planteado y se han aprobado en la Comisión de Constitución. Ya existe un dictamen, luego pasará al Pleno del Congreso de la República para que sea aprobado estos proyectos, ¿no? Y es importante darles a conocer quiénes son los congresistas que están apoyando estas reformas electorales que en nada favorece a la democracia. ¿Quiénes son? Vamos a decirlo a todos, de todos vamos a mencionar los nombres. Gladys Echaíz, de Alianza para el Progreso, está a favor de estas reformas electorales. Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, también está a favor. Adriana Tudela, de Avanza País, también está a favor. Enrique Cabero, de Avanza País, a favor. Patricia Juárez, de Fuerza Popular, a favor. Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, a favor. Marta Moyano, de Fuerza Popular, a favor. Héctor Ventura, de Fuerza Popular, a favor. Edgar Reimundo, de Juntos por el Perú, a favor. Él es representante de Junín. José Balcázar, de Perú Libre, a favor. Waldemar Cerrón, que también es de Junín, de Perú Libre, a favor. Jaime Quito, de Perú Libre, a favor. José Elías, de Podemos Perú, a favor. Alejandro Muñante también está a favor. Él es de Renovación Popular. Luis Aragón, de Acción Popular, se abstuvo, dijo, bueno, no digo nada, ni en contra ni a favor. Wilson Soto, de Acción Popular, también se abstuvo. José Gerí, de Somos Perú, también se abstuvo. El único que votó en contra es Víctor Cutipa, de Perú Libre. Entonces, todos ellos son los que han votado a favor de estas reformas electorales con el objetivo de favorecer a las organizaciones políticas, a los movimientos regionales y partidos políticos. Ojalá que el Congreso de la República, es decir, el Pleno del Congreso de la República, no apruebe este dictamen de la Comisión de Constitución y continúe con las reglas que ya están establecidas oportunamente y se lleven adelante como ya está. Y sobre todo lo que nos interesa son las elecciones primarias que se desarrollen por primera vez en nuestro país. Con eso, en realidad se va a transparentar las elecciones para seleccionar a los candidatos que participarán en las elecciones municipales y regionales del año 2022. Muy bien, amigos, si tuviesen preguntas, estamos para responderlas. Mientras
seguimos exponiendo ya el segundo tema. El segundo tema es las sanciones que impone la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Vamos a dar a conocer cuáles son las infracciones que cometen las organizaciones políticas. Las infracciones son leves, graves y muy graves. ¿Cuáles son las infracciones leves? No contar con una cuenta en el sistema financiero. Recordemos que toda organización política tiene que tener una cuenta para los aportes que deban realizar los militantes, porque ahora los aportes, cuando son a partir del 25% de una UIT, ya no se tiene que hacer directamente, sino se tiene que hacer a través del sistema bancario. Con eso se evita los famosos lavado de activos. Otra infracción leve es carecer de un tesorero con poderes vigente inscrito en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Así que todas las organizaciones políticas tienen que tener un tesorero. Ese tesorero es el que maneja las cuentas corrientes de las organizaciones políticas y tiene que estar inscrito en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Si no lo hace, es una infracción leve. Otra infracción leve es llevar libros contables con un retraso mayor a 90 días calendario. O sea, si hay algún retraso en los libros contables, máximo debe ser hasta 89 días o hasta 90 días, ¿no? Pero si se pasan, ya se considera como infracción leve. ¿Y cuáles son las infracciones graves que cometen las organizaciones políticas? Las infracciones graves son las siguientes: no expedir el recibo de aportaciones recibidas en efectivo o en especie conforme a lo previsto en el artículo 30 de la presente ley. Todas las organizaciones políticas, para eso se designa al tesorero, tienen que expedir el recibo de aportaciones. Ya no existen esos aportes que son clandestinos, que no son registrados. La ley de organizaciones políticas establece claramente que todos los aportes tienen que ser bancarizadas y tienen que ser manejadas exclusivamente por el tesorero. Y hay que tener cuidado en otorgar los recibos de sus aportes. Si se detecta que existe en las cuentas corrientes dinero que no concuerda con los recibos, entonces en ese caso existe una infracción que es considerada grave. Otra infracción que es grave es no informar sobre la relación de los aportantes de las actividades proselitistas. Si los candidatos reciben aportes, todas estas tienen que estar debidamente registradas. ¿Quiénes son los que aportaron en la campaña electoral? Pero si se detecta que no tienen la relación de aportantes, igualmente se considera como infracción grave. Otra infracción grave
es recibir aportes en efectivo superiores al 25% de una unidad impositiva tributaria fuera del sistema financiero. Como les decía, a partir del 25% de la UIT, ¿cuánto está ahorita la UIT? Está 4.400 soles. Ese es el valor de la UIT. El 25%, ¿cuánto es? 1.100 soles. Entonces, hasta 1.100 soles se puede recibir de manera directa, pero únicamente el tesorero de la organización política. Para eso tiene su libro de aportes, sus recibos. Cuando ya pasa de 1.000, ¿qué va a suceder? Va a suceder que se está cometiendo infracción grave porque se está pasando de los 1.100 que establece la norma. Seguimos dando a conocer cuáles son las infracciones. Ya empezamos a tener preguntas. Lógicamente que vamos a responderlas después de unos minutos. Por favor, les pido un poco de paciencia para redondear el tema. Caso contrario, va a quedar inconcluso la explicación y eso no estaría bien, ¿no? Entonces, desde ya agradezco a las preguntas que vienen haciendo nuestros seguidores. Otra infracción grave es recibir aportes mayores a los permitidos en la presente ley, no llevar libros de contabilidad, no subsanar las conductas que generaron sanciones por infracciones leves en el plazo otorgado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esas son infracciones graves. Ahora, ¿cuáles son las infracciones muy graves? Ya dijimos las infracciones leves, las infracciones graves, y ahora vamos a dar a conocer las infracciones muy graves. Constituyen infracciones muy graves recibir aportes o efectuar gastos a través de una persona distinta al tesorero titular o suplente o de los tesoreros descentralizados de la organización política. Por ejemplo, el candidato a una alcaldía recibe aportes y gasta directamente. Y eso es detectado. ¿Por quién? Por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En este caso, es considerada como infracción muy grave. El único que está permitido a manejar los recursos económicos, ¿quiénes son? El tesorero titular o suplente o los tesoreros descentralizados de la organización política. Otra infracción muy grave: no presentar los informes sobre los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados durante la campaña, en el plazo establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Quién tiene la obligación? El tesorero. El tesorero tiene que hacer un informe a la Oficina Nacional de Procesos Electorales dando a conocer cuánto gastó en la campaña electoral, sea municipal o sea regional, quiénes dieron los aportes. Entonces, esa información la tiene que dar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y si no se presentan esos aportes, también se considera como infracción grave. O muy grave, muy grave. Ahora, otra infracción muy grave: en el caso de una alianza electoral, no informar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre el aporte inicial de las organizaciones políticas que la constituyen. Fíjense, eso es muy importante. Resulta que la organización política A se alía o hace una alianza con la organización política B,
tienen que dar a conocer con cuánto de aporte inicial están las dos organizaciones. Si eso se detecta, que no dieron a conocer cuáles son sus aportes iniciales, también se considera como infracción muy grave. Incumplir, otra infracción muy grave es incumplir con presentar la información financiera anual en el plazo previsto en la ley, recibir aportes de fuente prohibida, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la presente ley, contratar de forma directa o indirecta propaganda electoral en radio o televisión. Recordemos que ya no está permitido hacer la publicidad en los medios radiales o televisivos. Ya no. Recordemos, por ejemplo, en las últimas elecciones, la segunda vuelta. Lógicamente la primera también, pero más vayamos a la segunda vuelta. Cuando nosotros mirábamos nuestros programas favoritos en la televisión, había la famosa franja electoral. En la franja electoral mirábamos a Pedro Castillo, mirábamos a Keiko Fujimori realizando sus propagandas, sus promesas electorales, su plan de gobierno, etc. Ahí salía, ¿no? Pero eso, ¿quién lo financia? Lo financia la OMPE. La OMPE recibe un presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas justamente para pagar esas franjas electorales en los medios de comunicación televisivos y radiales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se detecta que algún canal, que alguna emisora está realizando propagandas que fueron pagadas por los mismos candidatos o por un simpatizante y que ellos lo permitieron. Eso también es considerada como infracción muy grave. También se considera infracción muy grave utilizar el financiamiento público directo para fines distintos a los señalados en la ley. La ley te dice, cuando te dan aportes, tiene que ser específicamente para tu agrupación política, pero resulta que lo destinan para otros fines. Por ejemplo, invierten en algún negocio, en otras cosas que sean ajenas a la organización política. En ese caso también se considera como infracción muy grave. También se considera infracción muy grave cuando no se subsanan las conductas que generaron sanciones por infracciones graves en el plazo otorgado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Existe una gerencia de supervisión de los fondos partidarios y ellos imponen las siguientes sanciones. Ya dijimos cuáles son las infracciones leves. Cuando hay infracciones leves, la sanción es una multa no menor de 5 ni mayor de 15 unidades de referencia procesal. Cuando se trata de infracciones graves, la multa es de 16 a 30 unidades impositivas tributarias. Cuando se trata de infracciones muy graves, se sanciona con multas no menor de 31 ni mayor de 100 unidades impositivas tributarias. Fíjense que puede llegar hasta 440.000 soles la multa en caso de las infracciones muy graves. Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados dirigentes de las organizaciones políticas. Ahora vamos a dar a conocer cuáles son las sanciones a los candidatos. Una vez que terminemos de exponer esto, vamos a responder las preguntas que nos están formulando nuestros estimados seguidores a través del Facebook. Desde ya agradeciendo a todos por su gentil participación. Bueno, a ver, vamos a dar a conocer cuáles son las sanciones a los candidatos.
Igualmente, ¿no? Los candidatos que no informen a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de los gastos que han efectuado durante su campaña, también son sancionados con multas no menor de 10 ni mayor de 30 unidades impositivas tributarias. O sea, la multa más baja para los candidatos es de 4.000 o de 44.000. ¿Por qué? Porque son 10 unidades impositivas tributarias. Y la más alta es 30.000, es decir, más de 120.000 soles. Entonces, también, si se detecta que el candidato recibe aportes de fuente prohibida, la multa también es fuerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son los efectos de las sanciones? Para que una organización política conforme una alianza electoral cambie de denominación, realice cualquier acto que modifique su oficio de inscripción, debe acreditar el cumplimiento de las sanciones impuestas. Si a una organización A le multaron por las infracciones que hemos detallado y quiere aliarse con un movimiento regional B, entonces al momento de revisar la OMP va a decir, a ver, señores, ustedes no han cumplido, o tú A no has cumplido con la multa, por lo tanto no puedes tener alianza con B. Entonces, mucho cuidado. Y si se da la reincidencia, ¿cuál es la consecuencia? Esa agrupación política ya no tendrá financiamiento público directo e indirecto. Luego, cuando se venzan todos los plazos y no se cumple con todas las multas, con las observaciones levantadas, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la potestad de suspender la inscripción de la organización política a través del registro de organizaciones políticas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, estimados amigos, sobre todo a los que son candidatos, ¿no? Eso es lógico. Entonces, mucho cuidado con eso, porque ya todo está drástico de acuerdo a la ley de organizaciones políticas. Sin embargo, existe todavía ese peligro latente de que lo dejen sin efecto con esos proyectos de ley de la Comisión de Constitución. Bueno, a ver, tenemos preguntas de parte de nuestros seguidores. Desde ya les agradecemos por las preguntas. Nuestro amigo Jesús Lara Guerra nos pregunta: doctor, buenas noches. La pregunta es: con esta nueva ley que aprobó el Congreso, ya entra en vigencia para el 2022 y todos los candidatos que están en gestión ya no podrán participar. Bueno, nosotros estamos dando a conocer lo que ya se aprobó en la Comisión de Constitución. Y lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución es, por ejemplo, que se suspende las elecciones primarias, que se amplía hasta el 5 de enero las afiliaciones, que se suspende los efectos de las sanciones que ya hemos explicado. Por ejemplo, si no están todo el día, no pueden participar en las elecciones, eso también se suspende, y una serie de reformas. Eso es lo que ya está aprobado. Ahora, han presentado, por otra parte, otros congresistas un proyecto de ley justamente de lo que nos pregunta nuestro amigo Jesús Lara Guerra. ¿Qué plantean? Están planteando que los que son autoridades de elección popular, háblese de regidores, consejeros regionales,
alcaldes provinciales, alcaldes distritales, no pueden ser candidatos a ningún cargo de elección popular. Por ejemplo, un consejero, mientras que está en ejercicio, no puede ser candidato para una alcaldía. Un regidor, mientras está en ejercicio, no puede ser candidato a una alcaldía distrital o provincial. Un gobernador, un vicegobernador que está en el ejercicio del cargo, no puede ser hasta que culmine, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2022. Eso es lo que están planteando en este proyecto de ley. Sin embargo, este proyecto de ley todavía no ha sido dictaminada por la Comisión de Constitución, ¿no? Entonces, esto recién seguramente lo van a ver en la Comisión de Constitución. Si la Comisión de Constitución lo aprueba, entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Ese dictamen será remitida al Congreso de la República para su debate. Si lo aprueba el Congreso de la República luego del dictamen, lógicamente que se aplicará para las elecciones de 2022, pero con la siguiente condición. Primero, que no se apruebe lo que dije, eso de las reformas electorales que ya está dictaminado por la Comisión de Constitución, que dice que hay que ampliar a un mes más la vigencia de las normas electorales que son vigentes un año antes de las elecciones, ¿no? O sea, a más tardar se tiene que publicar el 2 de octubre para que esté vigente desde el 3 de octubre. Si se publica, por ejemplo, el 3 de octubre, ¿desde cuándo va a estar vigente? Desde el 4 de octubre. Entonces, ya no va a ser vigente desde el 4 de octubre en sí, sino será vigente para las elecciones municipales 2026. Es decir, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, esta ley que está diciendo todos los que son autoridades por elección popular, alcaldes, regidores, consejeros, no pueden ser candidatos, si se llega a publicar hasta el 2 de octubre, sí se va a aplicar para las elecciones del 2022. Pero si no se llega a publicar hasta el 2 a más tardar el 3 de octubre, el 2 de octubre, ya pues se tendrá que aplicar recién para las elecciones 2026. Y los que son actualmente consejeros, regidores, alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, podrán participar en las elecciones municipales y regionales, lógicamente con las restricciones que establece la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, en el caso de alcaldes tienen que renunciar, igualmente tienen que pedir licencia, etcétera, ¿no? Pero sí podrían participar. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aprueban este dictamen que está diciendo amplíese a un plazo más el artículo 4 de la ley orgánica de elecciones? Entonces, ampliarían hasta el 3 de noviembre. Entonces, ahí existe el riesgo que si se publica esta ley que estamos comentando hasta el 3 de noviembre, también se aplicaría y todos los que son autoridades, regidores, consejeros, alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, ya no podrán ser candidatos en las próximas elecciones municipales y regionales. Todo va a depender de lo que estoy mencionando. Muy bien, estimados amigos, como siempre, nosotros estamos atentos a lo que ustedes decidan que nosotros expongamos, ¿no? Ya les dije, ustedes son los dueños de los temas. Ustedes con toda confianza llámenme al celular 964-93-30-47, repito, 964-93-30-47, o simplemente me escriben al WhatsApp del mismo número, 964-93-30-47, y me piden el tema que vamos a exponer.
Nosotros recibimos las sugerencias a más tardar hasta el día miércoles, hasta la 1 de la tarde. Luego de eso ya estamos publicando cuál es el tema que vamos a exponer. Lógicamente, todos los temas tienen que ser sobre gestión municipal, gestión regional, gestión pública. Muchos pueden querer saber de contrataciones, de procedimientos disciplinarios, del procedimiento sancionado de la Contraloría, etc. Son amplísimos los temas en materia de gestión pública. Ustedes me pasan la voz, yo tengo la obligación de programarlo y lo programo. Estamos programando, como ya ustedes saben, para los viernes a partir de las 8 de la noche. Los temas que tú, estimado amigo, que tú, estimada amiga, decidas, nosotros lo exponemos y debatimos y respondemos las preguntas que ustedes formulen. Muy bien, estimados amigos y amigas, ha sido una alegría inmensa estar con ustedes exponiendo esos dos temas. Las reformas planteadas y aprobadas en la Comisión de Constitución y las sanciones que tienen las organizaciones políticas y los candidatos a cargos de elección popular. Muy bien, amigos, muy agradecidos por su sintonía. Me despido hasta el próximo viernes 24 de septiembre a partir de las 8 de la noche. Un abrazo cordial a todos ustedes. Hasta el próximo viernes.